Marido rico. Se lleva de viaje a su amante mintiendo a su mujer embarazada, hasta que llama el hotel. El silencio en la casa de Pozuelo era un lujo más. Un lienzo en blanco, sobre el que Larisa Luján pintaba los sueños de una vida perfecta. Desde el sofá de diseño, con una mano siempre protectora sobre su abultado vientre de 7 meses, observaba la luz del sol de media mañana filtrar a través de los enormes ventanales. Todo en su mundo era elegante, ordenado y sereno, igual que Anthony, su marido, el hombre que, tras 3 largos años de intentos y consultas médicas, le había dado el regalo de Noah, la pequeña vida que se removía bajo su piel como una promesa. Ese mismo jueves por la mañana, él se había despedido con un beso en la frente, un gesto tan practicado que parecía ensayado para una película, su traje perfectamente planchado, su perfume, una estela de éxito y confianza. Es solo Bilbao, cariño. 2 días para cerrar el acuerdo del nuevo complejo y vuelvo directo a mis 2 chicas, había dicho, guiñándole un ojo antes de acariciar su barriga. Larisa le había sonreído, una sonrisa genuina, llena de esa devoción que solo florece en un corazón que se siente absolutamente seguro. No tenía motivos para dudar. Anthony era su ancla, el arquitecto de esa calma en la que ella y Noah flotaban. El viernes transcurrió entre ecografías guardadas en el móvil, preparativos para el cuarto del bebé y una creciente sensación de soledad que atribuía a las hormonas. La casa, tan magnífica y espaciosa, se sentía inmensa sin la presencia de Anthony. Cada rincón le recordaba a él, el despacho donde trabajaba hasta tarde, la butaca donde leía los periódicos el domingo, el lado de la cama que ahora se sentía tan frío. Para calmarse, le hablaba a Noah en susurros, contándole lo maravilloso que era su padre, lo mucho que las cuidaba. Llegó el sábado por la tarde. El aire estaba cargado por el calor de julio. Larisa, con los pies en alto para aliviar la hinchazón, revisaba correos electrónicos en su tableta. Eran catálogos de cunas, artículos sobre lactancia, notificaciones de tiendas de decoración, una vida doméstica, tranquila y predecible. Fue entonces cuando el agudo y casi olvidado timbre del teléfono fijo rompió la quietud. Nadie llamaba al fijo, excepto su madre, o en raras ocasiones, para alguna gestión del banco. Con la pereza propia de su estado, se levantó y cruzó el salón de mármol. Descolgó el auricular esperando la voz familiar de su madre. «¿Sí?», dijo con voz lánguida. «Buenas tardes. ¿Hablo con la señora Luján, por favor?», respondió una voz masculina, joven y formal, un deje de profesionalidad impersonal. «Sí, soy yo», confirmó Larisa frunciendo ligeramente el ceño. «Le llamo del The Grand Marquis Resort en Marbella. Disculpe la molestia, solo una rápida consulta sobre la reserva del señor Anthony Luján. Marbella». La palabra resonó en su cabeza como una nota discordante, un eco extraño. Ha dicho Marbella, no Bilbao. Quizás un error, un cambio de planes de última hora que Anthony olvidó mencionarle. «Disculpe, ¿ha dicho Marbella?», preguntó, intentando mantener la voz neutra. «Sí, señora», continuó el recepcionista, ajeno a la bomba que estaba a punto de detonar. «Llamaba para confirmar una entrega especial que acaba de llegar para la suite. ¿Desea la señora que mantengamos el champán francés y los bombones de autor en la habitación? Es solo que no queremos que interfiera con ninguna otra sorpresa que tuvieran planeada». El corazón de Larisa comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada. Champán, bombones, sorpresas. Algo no encajaba. La lógica luchaba contra una creciente ola de pánico helado. «Perdón, no entiendo. ¿El señor Anthony Luján está alojado allí, en Marbella?». Su voz tembló por primera vez. «Sí, por supuesto», respondió el empleado con una eficiencia escalofriante, consultando su pantalla. «Llegó ayer. Se encuentra en la suite 1905, con vistas al mar, junto con la señorita Alba Requena». El nombre cayó en el silencio como una piedra en un pozo sin fondo. Alba Requena, la joven y ambiciosa asociada de la firma de Anthony. Larisa sintió cómo la sangre abandonaba su rostro, cómo sus piernas amenazaban con ceder. El aire se volvió espeso, irrespirable. El lujoso salón pareció encogerse, convirtiéndose en una jaula dorada. Justo en ese instante de parálisis total, sintió un golpe seco y firme desde su interior. Noah. Su hija se movía, con una fuerza inusitada, como si intentara despertarla, y lo consiguió. El desmayo no llegó.
Las lágrimas no brotaron. En su lugar, una calma gélida y terrible se apoderó de ella. Colgó el teléfono sin decir una palabra más. El mundo se había roto, pero ella permanecía de pie. Y en sus ojos, la devoción acababa de morir para dar paso a algo mucho más antiguo y poderoso. En el instante en que el mundo de Larisa se rompía, su hija le recordó que no estaba sola. ¿Crees que ese golpe de realidad fue el nacimiento de una víctima o el despertar de una leona? El auricular seguía en su mano, pesado como una sentencia. Larisa lo colocó de vuelta en su base con una lentitud deliberada, un movimiento preciso que contrastaba con el caos que rugía en su interior. No hubo lágrimas. El shock había congelado el dolor en un bloque de hielo en su pecho. Cada respiración era superficial, medida. Su primer instinto no fue gritar, ni romper los caros objetos que la rodeaban y que, de repente, parecían vulgares y ajenos. Su primer instinto fue proteger. Con una mano en su vientre, caminó de vuelta al sofá. Cada paso una afirmación de que ya no estaba sola en esto. Noah dependía de su calma. Se sentó, cogió su móvil de la mesita de cristal y sus dedos se deslizaron por la pantalla táctil. Pasó de largo el nombre de Anthony, fijado en sus favoritos, con su foto sonriente. Ya no le provocó nada, solo una extraña sensación de distancia, como si mirara el rostro de un desconocido. Buscó un único nombre en su agenda, el ancla de su vida mucho antes de que Anthony apareciera. Tomás. Pulsó el botón de llamada y esperó. Al segundo tono él contestó. Su voz, como siempre, era grave y serena. Larisa. Ella intentó hablar, pero solo un susurro ahogado logró salir de su garganta. Tomás. El cambio en la respiración de su hermano fue casi imperceptible, pero ella lo notó. Pasó de la tranquilidad a la alerta máxima en una fracción de segundo. ¿Qué pasa? ¿Es el bebé? ¿Estás bien?, preguntó él, su tono bajo control, pero con una urgencia que delataba su preocupación. «El bebé está bien», consiguió decir ella. «Soy yo, es Anthony». Silencio. Un silencio denso, analítico. Tomás no necesitaba más. No preguntó qué había hecho ni cómo. Sabía que los detalles podían esperar. «¿Dónde estás?», fue su única pregunta. «En casa». «Bien, no te muevas de ahí. No llames a nadie más. Voy para allá». Y colgó. No era una orden brusca, sino una directriz clara, la voz del exmilitar que sabía que en una crisis, las instrucciones sencillas salvan vidas. O en este caso, lo que quedaba de una. La espera fue extraña. El tiempo se estiró, denso y pegajoso. Larisa permaneció en el sofá, con la mirada perdida en un cuadro abstracto de la pared que Anthony había comprado en una subasta. Siempre lo había odiado. Ahora entendía por qué. Era un caos de colores pretendiendo ser arte, una mentira hermosa y cara, como su matrimonio. Cuando sonó el timbre, no se sobresaltó. Era un toque firme, 2 golpes secos. Era Tomás. Al abrir la puerta, lo vio. Su hermano mayor, un pilar de calma en medio de su mundo en ruinas. Alto, con la espalda recta y esa mandíbula firme que parecía tallada en granito. Sus ojos, oscuros e inteligentes, la escanearon de arriba a abajo, evaluando no solo su estado emocional, sino su salud física. ¿Has comido? ¿Has bebido agua?, preguntó mientras entraba, guiándola suavemente de vuelta al sofá. Ella negó con la cabeza. Sin decir una palabra, él fue a la cocina, le sirvió un vaso de agua y se lo entregó. Solo cuando ella hubo bebido, él se sentó frente a ella, en la butaca de Anthony. «Ahora», dijo con voz queda, «dime los hechos». Con la voz rota, pero sin una sola lágrima, Larisa le dio las migajas de la verdad que tenía. Una llamada, del The Grand Marquis Resort, en Marbella. Tomás asintió procesando. «Suite 1905», continuó ella. «Champán, bombones, Curialba Requena». El nombre de la mujer no provocó ninguna reacción visible en Tomás, pero Larisa vio cómo los músculos de su mandíbula se tensaban por un instante. Era la única señal de la furia helada que ahora corría por sus venas. Se levantó, sacó su propio móvil y buscó el nombre del hotel. Sus dedos se movieron con una eficiencia letal por la pantalla, buscando suites, precios, servicios. Estaba recopilando datos, convirtiendo el dolor de su hermana en información, en munición. Tras unos minutos de silencio, volvió a mirarla. Vio su palidez, el temblor casi imperceptible de sus manos, pero también vio la nueva dureza en su mirada.
La mujer que tenía delante ya no era la misma de hacía una hora. Tomás se inclinó hacia adelante, su voz apenas un murmullo, pero con el peso del acero. Escúchame bien, Larisa. No vas a gritar, no vas a correr, no le vas a llamar para pedirle explicaciones. Hizo una pausa asegurándose de que cada palabra se anclaba en su mente. Vamos a hacerlo bien, y de la forma en que más le va a doler. En su mirada no había consuelo, sino una promesa. La promesa de una guerra fría, silenciosa y metódica que acababa de ser declarada. El amanecer del domingo, encontró la elegante mesa de comedor de los Luján transformada en un cuartel general. El jarrón de diseño había sido reemplazado por el portátil de Tomás y el mantel de lino por una creciente pila de papeles que él imprimía con una eficiencia metódica. La casa, que siempre olía a flores frescas y a cera de lujo, ahora tenía el aroma austero del papel de impresora y del café negro que Tomás bebía sin azúcar. Él no había dormido. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, moviéndose entre extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y correos electrónicos a los que había accedido con el poder notarial que Larisa le había firmado años atrás por si alguna vez pasaba algo. La ironía era tan amarga que casi podía saborearse. Larisa lo observaba desde el sofá, envuelta en una manta a pesar del calor. Había dormido a ratos, un sueño ligero y sin descanso, pero cada vez que despertaba, el sonido rítmico del teclado de su hermano le recordaba que no estaba sola en su pesadilla. Él era su faro, un punto de lógica y control en medio del océano de caos emocional. A mediodía, tal como había prometido, Tomás hizo que un médico de confianza viniera a la casa. El doctor, un hombre mayor y discreto, le tomó la tensión, escuchó el fuerte latido del corazón de Noah y le dio a Larisa un sedante suave, apto para el embarazo. Tu única prioridad ahora es esta niña, le dijo el médico con amabilidad, y sus palabras reforzaron el muro que ella estaba construyendo alrededor de su corazón. Mientras tanto, Tomás desenterraba el pasado reciente de Anthony. Cada clic era un golpe de pala en la tumba de su matrimonio. No era solo la suite 1905 en Marbella, era mucho más. Apareció un cargo de una joyería de lujo en la calle Serrano de Madrid, de hacía 2 meses, un collar deseo, un regalo que Larisa nunca recibió. Salieron a la luz cenas para 2 en restaurantes con estrellas Michelin, en ciudades a las que Anthony había ido por supuestos viajes de negocios de un día: Bilbao, Sevilla, Barcelona. El patrón era claro, insultante, una doble vida financiada con el patrimonio que, legalmente, también era de ella. Tomás no decía nada, solo imprimía, subrayaba en rojo y archivaba cada prueba en una carpeta de plástico transparente. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era un silencio que acumulaba pruebas, que construía un caso, que afilaba una guillotina legal. Fue casi al atardecer cuando el móvil de Larisa sobre la mesita vibró con una notificación. La pantalla se iluminó con el rostro sonriente de Anthony. Un mensaje de WhatsApp. Tomás levantó la vista de su portátil, sus ojos fijos en su hermana, expectante. Larisa cogió el teléfono. En la pantalla había una foto. Anthony sonreía a la cámara, con el mar de Marbella de fondo. A su lado, otras 3 personas, supuestos compañeros de trabajo. Alba no estaba en primer plano, pero se la podía distinguir al fondo, riendo con otro hombre. Una puesta en escena mediocre para un mentiroso profesional. Debajo de la foto, el texto: pensando mucho en mis chicas. El trabajo aquí es agotador, pero pronto estaré en casa para cuidaros. Os echo de menos. Besos. Una oleada de náusea subió por la garganta de Larisa. La desfachatez, el insulto. El hombre que le escribía eso estaba compartiendo cama con otra mujer en ese mismo instante. Miró a Tomás, quien simplemente asintió, dándole permiso para responder. Sus dedos, sorprendentemente firmes, teclearon una respuesta. No hubo insultos, no hubo preguntas, no hubo un torrente de dolor. Solo 5 palabras. Todo va bien por aquí. Envió el mensaje y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Fue un acto de finalidad, un portazo silencioso. Acababa de mentirle al mentiroso, usando su propia arma contra él. Una extraña sensación de poder, frío y diminuto, comenzó a brotar en su interior. Ya no era la esposa devota esperando en casa.
Era un soldado en una trinchera, esperando la siguiente orden de su comandante. Tomás la observó, un atisbo de orgullo en su mirada sombría. Volvió su atención a la pantalla del portátil, haciendo un último cruce de datos entre las facturas de la tarjeta de crédito corporativa y los movimientos personales. De repente, se detuvo. Sus dedos se quedaron quietos sobre el teclado. «Larisa», dijo en voz baja, un tono nuevo, más grave y oscuro que antes. Ella levantó la vista. Él giró lentamente la pantalla del portátil hacia ella. No había una foto, ni una factura de hotel. Era un extracto bancario. Una transferencia periódica, realizada el día 5 de cada mes durante el último año y medio. Una cantidad considerable. El destinatario no era una empresa, era un particular, y el concepto del pago era una sola palabra, repetida mes tras mes. Una palabra que lo cambió todo. Alquiler. Tomás la miró, y su voz fue apenas un susurro cargado de veneno. No es solo un viaje, Larisa. No es una aventura. Es un nido. La palabra alquiler quedó suspendida en el aire, densa y venenosa. Un nido. No era una aventura, un error de una noche en un viaje de negocios. Era un hogar, un lugar estable, con paredes y rutina, construido a la sombra de la vida que compartía con ella. La revelación no le rompió el corazón a Larisa. Lo pulverizó y lo convirtió en polvo de diamante, duro y afilado. Sintió como si los últimos 5 años de su vida se borraran, como si cada te quiero, cada cena en casa, cada plan de futuro hubiera sido parte de una obra de teatro en la que solo ella no conocía el guión. Sintió una oleada de frío y por primera vez desde la llamada, tuvo que hacer un esfuerzo consciente para respirar. Tomás observó su rostro, esperando que se quebrara, pero no lo hizo. Vio cómo su mandíbula se apretaba y cómo su mirada, antes perdida, ahora encontraba un nuevo foco, una dureza glacial. «De acuerdo», susurró Larisa, y su propia voz le sonó extraña, metálica. Su hermano cerró el portátil con un chasquido seco. La fase de investigación había terminado. Ahora comenzaba la de ejecución. Se levantó y empezó a caminar por el salón, no con nerviosismo, sino como un general inspeccionando el campo de batalla antes del amanecer. «Vuelve mañana por la tarde», dijo Tomás, su voz tranquila y letal. «Tenemos menos de 24 horas para prepararlo todo. El abogado que se encargará del divorcio ya tiene los archivos. Estará listo para presentar la demanda el martes por la mañana». Se detuvo frente a ella. «Larisa, mañana, tu poder residirá en tu silencio. Él entrará esperando gritos, lágrimas, un melodrama. Es lo que necesita para poder manipular la situación, para convertirte en la esposa histérica y a él en la víctima de una reacción exagerada. No se lo vas a dar». La miró fijamente. «Serás educada, fría, distante. No eres su mujer traicionada, eres una socia de negocios terminando una muy mala inversión. ¿Entendido?» «Entendido», respondió ella, y esta vez su voz fue firme. El resto del domingo fue un limbo surrealista. Tomás se encargó de todo. Filtró las llamadas de los padres de Anthony, respondiendo con evasivas corteses. Interceptó un nuevo mensaje de su cuñado, lleno de emojis y promesas de regalos de Marbella. Larisa no vio nada de eso. Su hermano la aisló del mundo exterior, creando una burbuja de calma forzada para que pudiera reunir sus fuerzas. Comió lo que él le puso delante. Durmió cuando él le dijo que descansara. Cada acción era mecánica, un paso más hacia el enfrentamiento. La única conexión real que sentía era con su hija. Cada patada, cada movimiento de Noah dentro de ella, era un recordatorio constante. Ya no luchaba por un amor perdido, luchaba por un futuro. El lunes por la mañana, Larisa se despertó sintiéndose diferente. La niebla del shock se había disipado, dejando tras de sí una claridad cortante. Se duchó lentamente, sintiendo el agua sobre la piel. Al mirarse en el espejo del baño, vio los ojos hinchados y el rostro pálido de una mujer que había sufrido, pero debajo de eso, vio algo más. Vio la determinación. No se puso el vestido de seda que a Anthony tanto le gustaba. Eligió un sencillo vestido de lino de color gris pálido, sin adornos. Recogió su largo cabello en un moño bajo y austero en la nuca. No se maquilló, salvo por un poco de corrector para ocultar las ojeras. No se estaba arreglando para él. Estaba vistiéndose con su armadura.
Cuando bajó al salón, Tomás ya la esperaba. Estaba de pie, junto a la mesa del comedor, ahora despejada a excepción de una única carpeta marrón cerrada. Vestía un traje oscuro, como si fuera a una reunión de negocios importante. ¿Lista?, preguntó él en voz baja. Larisa asintió. Se sentaron a esperar. Él, en el sillón individual. Ella, en el sofá, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre su regazo. No hablaban. El silencio en la habitación era denso, cargado de palabras no dichas, y de una tensión casi eléctrica. El reloj de la pared marcaba los minutos con una lentitud tortuosa. Las 4 de la tarde, las 4:30, las 5. Y entonces, lo oyeron. El sonido suave del motor de un coche de alta gama deteniéndose en la entrada. El portazo. Pasos familiares sobre la grava del camino. Larisa contuvo la respiración. Miró a Tomás, quien le devolvió una mirada firme, un ancla de acero. Luego, el sonido final. El que habían estado esperando durante 2 días. El sonido metálico y definitivo de una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Un clic, y el lento girar del pomo. La puerta se abrió con un suave quejido, y Anthony Luján entró en el vestíbulo con la sonrisa ensayada de un hombre que espera ser recibido con los brazos abiertos. Sostenía 2 bolsas de una boutique de lujo de Marbella, los trofeos de su engaño. Se quitó las gafas de sol dejando al descubierto unos ojos cansados pero satisfechos. «Ya estoy en casa», anunció al silencio. Su voz se apagó al entrar en el salón. La escena que lo recibió no era la que esperaba. No había una esposa sonriente y ansiosa por escuchar los detalles de su éxito en Bilbao. En su lugar, encontró una quietud antinatural, un aire denso y frío como el de una sala de juntas antes de un despido. Larisa estaba sentada en el sofá, perfectamente erguida, su rostro una máscara de serenidad impasible. Y en la butaca de enfrente, como un centinela silencioso, estaba Tomás, vestido con un traje oscuro, observándolo con una intensidad gélida que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Anthony. La sonrisa de Anthony vaciló, transformándose en una mueca de confusión. Dejó las bolsas en el suelo. El ruido del papel de seda al arrugarse fue el único sonido en la habitación. «Vaya», dijo, forzando un tono ligero. «¿Qué es esto? ¿Un comité de bienvenida tan serio? He traído regalos». Intentó acercarse a Larisa para darle un beso, un gesto automático, pero se detuvo a medio camino. La mirada de su mujer no era de enfado. Era de una indiferencia tan absoluta que lo detuvo en seco. Era como mirar a una extraña. Tomás se levantó. No dijo una palabra. Cogió la carpeta marrón que descansaba sobre la mesa y con un movimiento deliberado, la colocó en el espacio vacío frente a Anthony. El gesto fue a la vez una invitación y una orden. Con el ceño fruncido, Anthony la abrió. Sus ojos recorrieron la primera página. Solicitud de divorcio. Soltó una risa corta, incrédula. ¿Pero qué es esta broma? Pasó la página. Un informe detallado de la disolución de bienes gananciales. La siguiente, una copia de los billetes de avión a Marbella a su nombre y al de Alba Requena. Luego, los extractos de la tarjeta de crédito con el cargo de la joyería, las cenas, el spa. Finalmente, la petición de custodia total y exclusiva de la futura Noa Luján, citando abandono emocional premeditado durante un periodo de alta vulnerabilidad y adulterio probado. El color desapareció del rostro de Anthony. Levantó la vista, alternando la mirada entre una Larisa impasible y un Tomás que lo observaba como un entomólogo a un insecto. «Esto es ridículo», espetó, intentando recuperar el control. «Una exageración. Larisa, cariño, sé que estás sensible por el embarazo, pero tu hermano está llevando esto demasiado lejos». Se dirigió a ella, suavizando la voz, usando el tono condescendiente que siempre le había funcionado. «Vamos a hablar de esto, como los adultos que somos, a solucionar nuestros problemas en privado». Fue entonces cuando Larisa habló. Su voz no era alta, ni temblorosa. Era tranquila, clara y cortante como un trozo de hielo. Lo miró directamente a los ojos. Y por primera vez, Anthony vio que la mujer que conocía ya no estaba allí. «Me mostraste quién eras justo cuando más te necesitaba», dijo ella, cada palabra medida y definitiva. «Ahora soy otra, y tú ya no tienes lugar aquí». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. La sentencia había sido dictada.
Tomás dio un paso al frente, retomando el control de la ejecución. La casa está a nombre de Larisa, como regalo de bodas de nuestros padres, un hecho que nuestros abogados han confirmado, informó con la frialdad de un notario. Tienes 48 horas para recoger tus efectos personales y abandonar la propiedad. Un inventario será realizado para asegurar que solo te llevas lo que te pertenece. Tu abogado puede contactarme directamente a partir de mañana. Que tengas una buena tarde, Anthony. Anthony lo miró aturdido, como si le hubieran hablado en un idioma extranjero. Su arrogancia se desmoronó, reemplazada por una incipiente desesperación. Ignoró a Tomás y dio un paso vacilante hacia su esposa, con una mano extendida, como un mendigo. Larisa, por favor, hablemos. Podemos arreglarlo, suplicó. Ella no respondió. No lo miró. Simplemente con una lentitud llena de finalidad, le dio la espalda, dirigiendo su mirada hacia la ventana, hacia la luz del sol, hacia su futuro, hacia cualquier lugar donde él ya no estuviera. La mujer que antes lo amaba con los ojos cerrados, ahora ni siquiera se dignaba a mirarlo. La mano extendida de Anthony quedó suspendida en el aire, un patético monumento a un poder que ya no poseía. La espalda de Larisa era un muro, infranqueable. Por un largo segundo, el único sonido en la habitación fue la respiración agitada y superficial de él. Su rostro pasó de la súplica a la incredulidad, y de ahí a una máscara de rabia amarga y contenida. Se dio cuenta de que no había nada que decir. La partida estaba perdida. Bien, siseó, la palabra cargada de veneno. Fantástico. Veo que la familia perfecta ya tenía todo el numerito preparado. Recogió las llaves del coche de la mesita con un movimiento brusco y se dirigió a la puerta. No miró a nadie. Que seáis muy felices, escupió con sarcasmo antes de salir, cerrando la puerta tras de sí con un portazo que hizo vibrar ligeramente los cristales de las ventanas. El sonido retumbó en el silencio, el último eco de su presencia en esa casa. Cuando el eco se desvaneció, Larisa soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Fue una exhalación larga y temblorosa que pareció llevarse los últimos 5 años de su vida. Su cuerpo de repente pesaba el doble. Se dejó caer hacia atrás en el sofá, el agotamiento abrumándola como una marea. Tomás se acercó y le puso una mano firme en el hombro. No dijo, lo siento, ni, estás mejor sin él. Solo le pasó un vaso de agua, un gesto práctico que valía más que cualquier palabra de consuelo. Las siguientes 48 horas transcurrieron como en un sueño febril. Fiel a su palabra, Tomás lo orquestó todo para protegerla. Contrató a una empresa de mudanzas profesional y discreta. Él mismo supervisó cada paso del éxodo de Anthony. Larisa permaneció en el dormitorio de invitados, en el ala opuesta de la casa. Desde allí, oía los sonidos sordos de su vida pasada siendo desmantelada, el arrastrar de cajas, las órdenes en voz baja de los operarios, el chirrido de la cinta de embalar. No sentía tristeza, solo una impaciencia ansiosa porque todo terminara. Cada vez que Noah se movía dentro de ella, Larisa le susurraba, «Ya casi, mi amor, ya casi somos libres». Vio a Anthony una última vez, a través de la ventana del cuarto. Él cargaba una caja de relojes en el maletero de su coche. Parecía más pequeño, despojado de la arrogancia que siempre lo había envuelto. Su traje caro parecía fuera de lugar en medio de la mundana tarea de una mudanza. No levantó la vista hacia la casa. Era un extraño llevándose sus pertenencias. Esa noche, cuando la casa estuvo por fin en silencio, Tomás se sentó con ella en el salón, ahora extrañamente espacioso y vacío, sin algunas de las aparatosas piezas de mobiliario que Anthony había elegido. «Este lugar tiene demasiados fantasmas», dijo Tomás suavemente. «No es un buen sitio para empezar de cero, Larisa». «Lo sé», respondió ella, mirando las marcas en la pared donde antes colgaban cuadros. «Mamá está en Valladolid. La clínica pediátrica que te recomendó el doctor es una de las mejores del país y está allí. He estado mirando un par de chalets en alquiler, en una zona tranquila cerca de ella, luminosos, con un pequeño jardín para cuando Noah empiece a caminar». Larisa lo miró. Su hermano no solo le había ofrecido un salvavidas, le había construido un puente hacia su nueva vida. Una oleada de gratitud, la primera emoción cálida que sentía en días, la inundó. Asintió, incapaz de hablar. Tomás se fue poco después, dejándola sola en la casa por primera vez.
sola pero no desamparada. El silencio ya no era opresivo, era pacífico, era suyo. Se levantó del sofá y caminó lentamente por el salón, su mano rozando las paredes vacías. Sus ojos se posaron en el último vestigio de su vida anterior, el enorme retrato de boda que colgaba sobre la chimenea, una imagen de dos personas sonrientes y felices que ya no existían. La mujer de la foto era una desconocida para ella. Con una determinación tranquila se acercó. El embarazo hacía el movimiento un poco torpe, pero sus brazos estaban firmes. Se puso de puntillas, agarró el pesado marco dorado y lo descolgó de la pared. El esfuerzo la dejó sin aliento por un instante. Se quedó allí, en medio del salón, sosteniendo la prueba de su mayor error. No la rompió. Simplemente la apoyó contra la pared, boca abajo. Luego, levantó la vista hacia el espacio vacío que había quedado. Un rectángulo de pintura ligeramente más pálida. Un lienzo en blanco. Y por primera vez en mucho tiempo, Larisa Luján sonrió. El viaje de Madrid a Valladolid fue un borrón silencioso a través de la ventanilla del coche. Larisa observó cómo los opulentos chalets de Pozuelo daban paso a los bloques de edificios de la periferia, y luego a los campos dorados y austeros de Castilla y León. Cada kilómetro recorrido era una sílaba más en su declaración de independencia. Tomás conducía con una concentración tranquila, el coche avanzando con suavidad, como si transportara la carga más valiosa del mundo. Y para él, así era. De vez en cuando, la miraba de reojo, no para preguntar, sino para confirmar que seguía allí, que seguía respirando. Era suficiente. La nueva casa no era una mansión, era un chalet adosado, de ladrillo visto, con un pequeño jardín trasero donde el sol de la tarde caía a raudales. Al entrar, un olor a pintura fresca y a madera limpia la recibió. Era el olor de un comienzo. Su madre, Elena, las esperaba dentro con una sonrisa cálida y los ojos húmedos de una emoción que no necesitaba palabras. No hubo preguntas sobre Anthony, ni lamentos sobre lo ocurrido. Solo un abrazo largo y el gesto de cogerle la maleta de la mano. Era un hogar. Las últimas semanas de embarazo transcurrieron en una burbuja de paz. Con la ayuda de su madre, Larisa montó el cuarto de Noah. Pintaron nubes en una pared. Montaron una cuna de madera blanca y llenaron los cajones con ropa diminuta. Cada tarea era un acto de sanación, una forma de tejer un nuevo nido, esta vez uno real, construido sobre cimientos de amor verdadero y no sobre mentiras. A veces, mientras paseaba por el jardín, sentía a Noah moverse y una certeza la inundaba. Había tomado la decisión correcta. El divorcio avanzaba en la distancia. Un asunto burocrático que Tomás manejaba con precisión quirúrgica. Los papeles avanzan, le decía por teléfono. Tú solo concéntrate en ti y en la pequeña. Y eso hacía. La noche en que todo comenzó, una tormenta de verano azotaba a Valladolid. Larisa se despertó con una punzada sorda y profunda en la espalda. Al principio, pensó que era una molestia más del embarazo, pero luego vino otra, más intensa, rítmica, inconfundible. Respiró hondo. Una calma que la sorprendió a sí misma se apoderó de ella. Este era un dolor con un propósito, un dolor productivo. Era la puerta de entrada a su nueva vida. En el hospital, todo se movía a su alrededor, pero ella era el centro tranquilo de su propio huracán. Su madre le sujetaba una mano. Tomás esperaba en el pasillo como un león enjaulado, pero la batalla era solo suya. Las horas se fundieron en un ciclo de dolor intenso y recuperación breve. En cada contracción, recordaba la humillación, la traición, el rostro de Anthony. Pero en lugar de debilitarla, el recuerdo se convertía en combustible. Empujaba con la fuerza de una mujer que no solo estaba dando a luz a un bebé, sino que estaba pariéndose a sí misma de nuevo. No era una víctima sufriendo, era una guerrera reclamando su futuro. Y entonces, tras una última oleada de esfuerzo que pareció rasgar el universo, llegó el llanto. Un llanto fuerte, agudo y lleno de vida que silenció la tormenta de fuera y la de su interior. El mundo se detuvo. Es una niña preciosa y sana, dijo la matrona con una sonrisa. Unos segundos después, la sintió sobre su pecho. Pequeña, caliente y perfecta. Olía a vida nueva. Larisa bajó la vista, con el rostro bañado en sudor y lágrimas.
esta vez lágrimas de pura y abrumadora alegría. La pequeña Noa Luján había llegado al mundo. Tenía un poco de pelo oscuro y los ojos cerrados con fuerza, pero al sentir el contacto con la piel de su madre, se calmó. Abrió los ojos. Eran oscuros, profundos y curiosos, y miraban directamente a los de Larisa. Su pequeña boca hizo un mohín, y su pecho subió y bajó con una respiración fuerte y regular. En esa mirada, en ese primer aliento, todo el dolor del pasado se disolvió. No es que desapareciera, sino que perdió todo su poder, se convirtió en el prólogo irrelevante de la verdadera historia que comenzaba en ese preciso instante. Y al mirar los ojos curiosos de su hija, Larisa comprendió que no había perdido una vida. Había luchado para empezar la verdadera. Los primeros meses de la vida de Noa transcurrieron en una sinfonía de pequeños momentos que, para Larisa, lo eran todo. El olor a leche y a manzanilla en el aire, el peso cálido del pequeño cuerpo de su hija durmiendo sobre su pecho, las noches sin dormir que no pesaban, porque estaban llenas de propósito. Su mundo se había encogido hasta las 4 paredes de su casa en Valladolid, y sin embargo, nunca se había sentido tan inmenso y lleno de vida. La soledad de la mansión de Pozuelo era un recuerdo lejano, una pesadilla de otra persona. Aquí, en el silencio de las 3 de la madrugada, meciendo a su hija, Larisa se sentía completa. Poco a poco, mientras Noa crecía, también lo hacía ella. Empezó a retomar su trabajo, no por necesidad económica. Tomás se había asegurado de que el acuerdo de divorcio fuera más que justo, sino por necesidad del alma. Comenzó con un pequeño proyecto, el rediseño del salón de una amiga de su madre. En la mesa de la cocina, con Noa durmiendo en su Moisés al lado, Larisa volvía a dibujar. Sus manos, que habían temblado de ansiedad, ahora se movían con una confianza renovada, trazando líneas, combinando colores, creando belleza de nuevo. Estaba reconstruyendo espacios para otros, mientras terminaba de reconstruir el suyo propio. Mientras tanto, en Madrid, el mundo de Anthony Luján se desmoronaba en un silencio sepulcral. Las consecuencias no llegaron con un estallido, sino con una lenta y asfixiante erosión. Su imagen de hombre de familia, que con tanto esmero había cultivado, se hizo añicos. La noticia de su divorcio, ocurrido justo en el momento del nacimiento de su única hija, se extendió por los círculos empresariales como una mancha de aceite. Nadie conocía los detalles escabrosos. La discreción de Tomás había sido total, pero la cronología era suficiente para sembrar la desconfianza. Un hombre que abandona a su mujer en el momento más vulnerable no es un hombre de fiar. Lo sentía en la oficina, en las reuniones a las que ya no era convocado, en los socios que desviaban la mirada cuando se cruzaban con él en el pasillo. Su carisma, que antes abría todas las puertas, ahora parecía falso y desesperado. Intentaba unirse a las conversaciones, pero un silencio incómodo se apoderaba del grupo hasta que él, humillado, se retiraba a su despacho de cristal, que ahora se sentía más como una pecera donde todos lo observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Buscó consuelo en Alba, pero ella ya había desaparecido. Las llamadas no eran devueltas, los mensajes quedaban sin leer. La vio una noche en un restaurante de moda, riendo en la mesa de un competidor directo, un hombre mayor y más poderoso que él. Anthony comprendió con una claridad demoledora que él nunca fue el premio. Fue solo un peldaño en la escalera de ambición de ella. La humillación fue un trago amargo. Lo había perdido todo por una mujer que ni siquiera se molestó en despedirse. Estaba solo, en un apartamento de soltero demasiado moderno y demasiado vacío, rodeado de un éxito que ahora tenía el sabor de la ceniza. Una tarde de otoño, mientras Larisa daba un paseo con Noa por el campo grande de Valladolid, sintiendo el crujido de las hojas secas bajo las ruedas del carrito, su móvil vibró. Era un correo electrónico de Tomás. Su corazón dio un pequeño vuelco, la única vez que el pasado lograba perturbar su paz. Abrió el mensaje. No había saludos ni rodeos, solo la información precisa y necesaria, como siempre con su hermano. Larisa, el juzgado ha fijado la fecha para la firma final del divorcio. Será el próximo martes, a las 10 de la mañana, en Madrid. Será un acto breve. Solo necesitas tu firma. Será la última vez que tendrás que verlo. Larisa se detuvo y miró a su hija, que dormitaba plácidamente, ajena a todo. Una última vez.
Un último viaje a Madrid. Un último acto para cerrar la puerta del pasado para siempre. Respiró hondo el aire fresco del otoño. No sintió miedo, ni ansiedad. Sintió una calma resuelta. Estaba lista. Madrid la recibió con un aire frío y un cielo gris. Un telón de fondo perfecto para el acto final de su vida anterior. Larisa sintió una punzada de viejos fantasmas al entrar en la ciudad, pero la sensación se desvaneció tan pronto como sintió la manita de Noah agarrando su dedo. Había viajado en el tren con su hija en brazos, un escudo de amor puro contra cualquier recuerdo amargo. Tomás la esperaba en la estación, y juntos, en un silencio de mutuo entendimiento, se dirigieron al bufete de abogados en el distrito de Salamanca. El lugar era tan impersonal como ella esperaba. Paredes de color crema, muebles de madera oscura, el olor a papel y a una profesionalidad aséptica. Dejó a Noah en su carrito junto a la puerta, donde dormía plácidamente. Tomás se sentó a su lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Larisa no estaba nerviosa, se sentía como una actriz a punto de salir a escena para su última función, sabiendo su papel de memoria. Anthony llegó 5 minutos tarde, un detalle que en otro tiempo la habría llenado de ansiedad. Ahora, solo le produjo una leve indiferencia. Su aspecto la sorprendió. Estaba más delgado, y su traje de marca, que siempre le había quedado impecable, parecía colgarle ligeramente de los hombros. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, y la arrogancia de su mirada había sido sustituida por una especie de cansancio tenso. Cuando sus ojos se posaron en Larisa, se detuvo por un instante, desconcertado por la serenidad que emanaba de ella. Luego, su mirada se desvió hacia el carrito, y una compleja mezcla de culpa, curiosidad y dolor cruzó su rostro. Fue un destello, pero Larisa lo vio. Se sentó frente a ella, al otro lado de la gran mesa de caoba, con su abogado a su lado. Nadie habló más de lo necesario. El abogado de Larisa, un hombre mayor y eficiente, explicó los documentos finales. Las palabras técnicas flotaban en el aire. Disolución, adjudicación, acuerdo regulador, pero para Larisa eran solo ruido de fondo. Su atención estaba en el acto simbólico que estaba a punto de realizar. Le pasaron los papeles a Anthony primero. Cogió el bolígrafo con una mano que temblaba ligeramente. Su firma, antes un trazo audaz y seguro, fue lenta y vacilante. Cuando terminó, empujó la carpeta por la mesa hacia ella. Ahora era su turno. Cogió el mismo bolígrafo. Se sentía frío al tacto. Miró el papel, la línea de puntos junto a su nombre. Larisa Luján. Pronto, volvería a ser Larisa Baeza. Con una mano firme y un trazo claro y decidido firmó. Cada curva de su nombre era una declaración, cada letra un paso más hacia la libertad. Al terminar, cerró el bolígrafo con un clic satisfactorio y lo dejó sobre la mesa. Hecho. Los abogados intercambiaron los documentos y se dieron la mano. El acto legal había concluido. Larisa empezó a levantarse, dispuesta a irse sin decir una palabra. El silencio sería su victoria. «Larisa», dijo Anthony, su voz ronca. Ella se detuvo y lo miró. Lo miró de verdad, sin el filtro del amor o del odio. Vio a un hombre debilitado, un extraño que había compartido su cama. Él parecía querer decir algo, buscar una absolución, una última conexión. ¿Estás bien?», preguntó. Una pregunta patética y tardía. Ese era el momento, el dilema. Podía destruirlo con una frase cruel, recordarle el nido, a Alba, la humillación. Podía clavar la última daga de la venganza, o podía liberarse. Eligió la libertad. Se enderezó y con una calma que lo desarmó por completo, le dio su verdad. No era una acusación, era un informe de daños, un balance final donde la única ganancia había sido la suya. «Mentiste», dijo ella, su voz suave pero firme. «Me humillaste. Intentaste destruirme en el momento en que más frágil era». Hizo una pausa dejando que las palabras aterrizaran en el silencio de la sala, pero no lo conseguiste. Solo aceleraste mi renacimiento. Dicho esto, no esperó su respuesta. No le interesaba. Su negocio con él había terminado para siempre. Se giró, caminó hacia el carrito donde Noah comenzaba a despertarse, le ajustó la manta con un gesto tierno y empujó la puerta para salir. Tomás, que la había observado con un inmenso orgullo, le abrió paso.
Salió de esa oficina y entró en la luz brillante de la calle madrileña, empujando el futuro delante de ella, sin mirar atrás ni una sola vez. Pasó un año y medio en el que las estaciones cambiaron sobre Valladolid, y con ellas el paisaje del alma de Larisa. La casa de ladrillo visto se había convertido en un verdadero hogar, cada rincón impregnado de risas, del olor de las papillas de frutas y de la caótica alegría de los primeros pasos de una niña. El estudio de diseño de Larisa, que había comenzado en la mesa de la cocina, ahora ocupaba una luminosa habitación acristalada con vistas al jardín. Las paredes estaban cubiertas de muestras de telas, bocetos a carboncillo y fotos de sus proyectos terminados. Se había hecho un nombre en la ciudad. Sus diseños eran conocidos por su calidez, su funcionalidad y una elegancia serena, un reflejo de la mujer en la que se había convertido. Ya no creaba espacios para impresionar, sino para ser vividos. Aquella tarde, mientras presentaba una propuesta a una nueva clienta, una pequeña figura con un vestido de peto vaquero irrumpió en el estudio, corriendo con la torpeza adorable de sus 18 meses. «Mamá», gritó Noah, con los brazos extendidos. Larisa sonrió, una sonrisa genuina que le iluminaba todo el rostro. Se disculpó con la clienta, quien la miraba con ternura, y levantó a su hija en brazos. «Hola, mi amor. ¿Has terminado ya de jugar con la abuela?» La pequeña asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su madre, dejando una pequeña mancha de chocolate en la blusa de lino de Larisa. A la antigua Larisa, esa mancha la habría horrorizado. A la nueva, solo le provocó una risa suave. Tomás llegó esa misma tarde sin avisar como le gustaba hacer. Lo encontró en el jardín, empujando a Noah en un pequeño columpio que él mismo le había regalado. Observó la escena desde la puerta del estudio. Su hermana, con el pelo suelto y una expresión de paz absoluta, riendo mientras su sobrina chillaba de alegría. Era la imagen de una felicidad real, imperfecta y maravillosa. «A veces», dijo él, acercándose a ella, «pienso que todo lo que pasó fue una especie de bendición disfrazada». Larisa dejó de empujar el columpio y miró a su hermano. «No fue una bendición, Tomás. Fue un infierno», corrigió ella con serenidad. «Pero aprendí que del infierno se sale, y con las cenizas construí este paraíso». Más tarde, mientras Noah dormía la siesta y ellos tomaban un café en el porche, Tomás le contó que la inmobiliaria Luján atravesaba serios problemas. Varios socios clave se habían marchado, y los rumores sobre la inestabilidad financiera de la empresa eran constantes. Anthony estaba vendiendo propiedades para cubrir deudas. Larisa escuchó la noticia con la misma emoción con la que habría escuchado el pronóstico del tiempo. Era información, nada más. Ya no le concernía. Su bienestar ya no dependía de la caída de él, porque estaba demasiado ocupada disfrutando de su propia ascensión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Noah se despertó y corrió hacia ella. Larisa la sentó en su regazo y la abrazó con fuerza, respirando el aroma de su cabello. Miró su pequeño jardín, las flores que ella misma había plantado, la casa que había llenado de amor y seguridad. Miró a su hermano, su ancla, su protector, y miró a su hija, su corazón, su futuro. No le faltaba nada. La mujer que había pensado que su vida terminaba con una llamada telefónica desde un hotel de lujo, estaba equivocada. Su vida, la verdadera, apenas acababa de empezar, 5 años después. El sol de junio baña el jardín trasero de la casa en Valladolid, arrancando destellos de las gotas de agua que aún quedan en los pétalos de las rosas. Noah, ahora una niña de 5 años con una curiosidad inagotable y el mismo cabello oscuro de su madre, corre por el césped persiguiendo una mariposa. Larisa la observa desde el porche, con una taza de café en las manos y una sonrisa que ya no le cuesta, que es simplemente el estado natural de su rostro. A veces, por las noches, el fantasma de esa otra mujer, la que esperaba junto al teléfono en una jaula de oro en Pozuelo, la visitaba en sueños. Pero Larisa ya no sentía pena por ella, ni rabia. Sentía un profundo respeto por la fuerza que esa mujer no sabía que tenía, por la capacidad de sobrevivir al derrumbe de su mundo para poder construir uno nuevo. Su estudio, Larisa Baeza Diseños, se había convertido en un referente de elegancia y calidez en la región. Su nombre era sinónimo de buen gusto,
pero también de integridad. Las clientas no solo buscaban a una diseñadora, buscaban la calma y la confianza que ella proyectaba. Había aprendido a construir belleza sobre cimientos sólidos, una lección que trascendía su trabajo. De Anthony Luján supo poco y nada. La última noticia, un rumor lejano traído por Tomás durante una comida familiar, fue que había vendido su participación restante en la empresa a un precio irrisorio y se había mudado al sur, buscando un anonimato que en Madrid ya no podía encontrar. Su nombre, antes un pilar en las crónicas sociales, se había desvanecido, convirtiéndose en un cuento con moraleja susurrado en cenas de negocios. Ya no provocaba dolor, ni siquiera interés. Era simplemente el prólogo de un libro que ella ya había terminado de leer. Larisa aprendió la lección más dura y más liberadora de todas. La persona que te rompe no puede ser la misma que te sane. La sanación es un trabajo interno, un acto de reconstrucción solitaria. Su felicidad no fue un regalo del destino ni la recompensa de una venganza. Fue su propio proyecto de diseño, el más importante de su vida, y lo había construido ella misma, con cimientos de lágrimas, paredes de coraje y un techo de amor propio innegociable. «Mamá, mira», gritó Noah, sosteniendo una mariquita en la palma de su mano. Larisa dejó su café y se acercó, agachándose a la altura de su hija. «Es preciosa, mi amor, como tú». La niña sonrió, su rostro un reflejo del de su madre, pero sin ninguna sombra del pasado. Mientras observaban juntas al pequeño insecto emprender el vuelo, Larisa sintió una oleada de gratitud tan intensa que le llenó los ojos de lágrimas, pero esta vez, de una felicidad pura y tranquila. Se levantó, tomó la manita de su hija y caminaron juntas hacia la casa, madre e hija, reina y heredera de un pequeño reino construido no sobre la riqueza, sino sobre la resiliencia, un reino donde la única corona que importaba era la dignidad. La historia de Larisa nos enseña que a veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. ¿Qué harías tú para renacer de tus propias cenizas? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.